Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Juan y vamos a tomar como referencia únicamente los primeros versículos. Acompáñenme en sus Biblias al capítulo 8, versículo 39 al 42. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra. Gracias por esa libertad que tenemos, Señor, de poder descubrirla, regocijarnos con las verdades y las joyas que aquí encontramos. Pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos guíe en este estudio, Señor, que abra nuestro entendimiento, pero que sobre todo que esta palabra baje al corazón, Señor, y no se quede solo en un conocimiento empírico, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, hermanos, pues continuamos estudiando el Evangelio de Juan. Es importante mencionar que los relatos estos que estamos estudiando ahorita del capítulo 7 y del capítulo 8 únicamente se encuentran en este Evangelio. Estas revelaciones acerca de Jesús o lo que Juan está hablando acerca de Jesús no se describen en los otros evangelios, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Únicamente se describen en el Evangelio de Juan. A los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos. Y esto es porque estos evangelios siguen un mismo patrón. Describen la vida y el ministerio de Jesús en un mismo orden cronológico. Comúnmente utilizan parábolas. No incluyen discursos largos como los que estamos viendo ahorita en el capítulo 8 de Juan. Se parecen mucho entre sí, los pasajes son paralelos, es decir, entre ellos mismos son coincidentes. Y, y esto es porque Mateo y Lucas basan sus libros, hermanos, o la inspiración que ellos tuvieron de parte del Señor, fue basada en el primer evangelio que fue escrito, que fue el libro de Marcos. El evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito y la mayoría de los eruditos están de acuerdo que Mateo y Lucas se documentaron para escribir los respectivos evangelios a partir del evangelio de Marcos y por esa razón son sinópticos, son muy parecidos en su lógica de escritura. Por eso se les conoce los evangelios sinópticos. Ahora, al evangelio de Juan se le conoce como el evangelio teológico. Y esto es porque el enfoque principal de este evangelio no es narrar hechos cronológicos como los otros tres evangelios, sino que Juan se basa en algo muy importante para nosotros y para el mundo, que es responder una pregunta: ¿quién es Jesús? Por eso Juan enfatiza en su evangelio desde un principio que el verbo era Dios. Está revelándole al mundo que Jesús es Dios. Y más adelante él habla que Él es la verdad, que Él es la luz, y sobre todo resalta esa frase tan importante que es el yo soy, que nosotros entendemos qué significa y la vamos a platicar un poquito más adelante. Los evangelios sinópticos cuentan la historia de Jesús de manera muy similar, por eso se le llama sinópticos, porque todos ven lo mismo. Mas, sin embargo, Juan no repite esas historias, sino que él más bien revela quién es Jesús. Por eso se le conoce al evangelio de Juan como el evangelio teológico, por la rica teología que tiene al describir quién es Jesús. Ahora, en el contexto de los capítulos 7 y 8 que hemos estado estudiando últimamente, vamos a hablar un poquito de contexto para introducirnos al estudio.
Recordemos que Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Y el Señor instruyó en Éxodo capítulo 23 3 fiestas anuales en los judíos. Nosotros sabemos que Israel tiene distintas festividades ordenadas por Dios, pero existían 3 fiestas en particular que eran muy importantes y vamos a verlas. Vamos al libro de Éxodo 23, Éxodo capítulo 23, Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 17. Éxodo 23, 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Así que, hermanos, allí el Señor le está dando instrucciones muy específicas al pueblo de Israel para que le pusiera especial atención a esas 3 fiestas que eran las más importantes. Y todo hombre tenía que ir obligatoriamente a Jerusalén, tenía que hacer un viaje largo, estuvieran donde estuvieran, distribuidos en cualquier parte del mundo, tenían que asistir. Ahora, veamos esas 3 fiestas. La primera de ellas es la de los panes sin levadura. Y esa fiesta era de tal importancia porque representaba la salida apresurada de Egipto cuando ellos salieron corriendo, que no tuvieron tiempo de hacer un pan y no le pusieron la levadura. Eso tiene mucho simbolismo. Esta fiesta representa eh, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Esta fiesta, hermanos, actualmente dura 7 días y se celebra entre los meses de marzo y abril. Esos dichosos panes sin levadura, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Israel hace años, mi esposa y yo, y yo me imaginaba un pan, algo como el que tenemos ahí, pues simplemente sin levadura, ¿no? Pero no, el pan que ellos utilizan sin levadura es como la galleta salada. Ese es el pan sin levadura que utilizan ahorita en esta celebración. La segunda fiesta es la fiesta de las primeras cosechas. Y esta fiesta coincidía con la entrega de la Torá o la entrega de la ley en el Sinaí. Esta fiesta se celebra entre mayo y junio y es un solo día. Pero aquí pongamos atención, es la fiesta de las primeras cosechas. Estas primeras cosechas o primicias, hermano, se refiere a las cosechas que tienen que ver con los cereales o con algunas leguminosas. Y entre esas primicias, evidentemente resaltaba la cosecha del trigo. Así que los judíos cuando celebraban esta fiesta tenían muy claro que tenían que darle gracias a Dios por las primeras cosechas del año, por eso eran las primicias, las primeras cosechas del año, y comúnmente estaban asociados al trigo. Así que la fiesta de las primeras cosechas se refiere esencialmente a las cosechas de granos, a los cultivos de invierno, pues, que se siembran en invierno y se cultivaban en mayo o en junio, pero era principalmente el trigo. Actualmente en algunas iglesias, hermano, introdujeron este concepto de entregar las primicias al Señor, haciendo referencia a esta fiesta, a las primeras cosechas. Pero las iglesias actuales se refieren a que los hermanos entreguen un mes de su sueldo para que el Señor los bendiga. El motivo de esas fiestas era darle gracias a Dios por la gran bendición de las cosechas, evidentemente, por las lluvias. ¿Sí? Pero actualmente las iglesias, malinterpretando esto de manera ventajosa, están implementando que los creyentes den las primicias del año. Y ahí estamos hablando de dinero, pues de sueldo. Y aquí la Biblia es muy clara, aquí dice primeras cosechas, es decir, granos. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Aparte que esta festividad, hermanos, era una instrucción que el Señor le dio al pueblo judío, no a nosotros. Y aparte ellos estaban bajo la ley, ahora nosotros estamos bajo la gracia, no tenemos nada que ver ni hacer con eso. Es una mala interpretación de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, no hagan eso, porque el Señor no está ordenando que hagamos eso. Eso es exclusivo para el pueblo judío. La tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que era la que el Señor Jesús estaba en este relato que estamos estudiando de Juan capítulo 7 y 8. La fiesta de los tabernáculos tiene que ver con una celebración en donde Israel recuerda cuando estaba peregrinando en el desierto, los 40 años que estuvo en el desierto, y ellos vivían en cabañas o enramadas. Esa fiesta se celebra entre septiembre y octubre, dura 7 días. Y en esencia es recordar la protección y la provisión divina durante el éxodo. En el pasaje que leímos también menciona las cosechas finales. Y esta fiesta también se asocia con las últimas cosechas que tienen que ver con los árboles frutales. En esas fechas se cosecha la uva, la aceituna, los higos, los dátiles, y con ello se celebra el cierre de la temporada anual agrícola, hermano. Tiene mucho simbolismo todo eso. Las primicias son los granos, y la segunda fiesta de los tabernáculos tiene que ver con la cosecha de los árboles frutales, hermano. Qué interesante, ¿no? Y el Señor estaba en esta fiesta, en la de los tabernáculos, que también dura 7 días. Ahora, durante la fiesta de los tabernáculos, eran 7 días de celebración en Jerusalén y había distintas actividades. Evidentemente había la enseñanza de la palabra de Dios. Los fariseos se encargaban de interpretar la ley al pueblo, pero había dentro de esa festividad algunos rituales, y alguno de ellos era derramar agua. La libación, lo que se conoce como libación. La libación es derramamiento de líquidos, pero en este caso derramaban agua. Y era un simbolismo de la provisión de Dios de la lluvia para las cosechas o para sus cultivos. Y también tenían una celebración donde encendían las luces, que representaba evidentemente la luz del Señor. Esto se desarrollaba dentro de la tradición judía del segundo templo. Ahora, esto de derramar el agua y encender las luces no está en la Torá. Eran tradiciones que introdujeron los fariseos en el segundo templo. Y Jesús, aprovechando, hermanos, estos contextos o estas tradiciones judías, las aprovechó para revelarse. Por ejemplo, vámonos a Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, o sea, la fiesta de los tabernáculos, en el séptimo día, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, haciendo referencia al derramamiento del agua. Y los judíos entendían perfectamente ese contexto. Vámonos a Juan ahora, capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, haciendo referencia al encendido de esas luces. Qué interesante, hermanos, porque hay mucho simbolismo, pues. Y los judíos entendían perfectamente esos contextos y sabían a qué se refería Jesús cuando expresaba esto. En la historia, hermanos, se ha levantado mucha gente que se dicen que son iluminados. Por ejemplo, Buda, Mahoma, los fundadores de ciertas religiones. Se dicen que son iluminados. Y ellos no decían que era la verdad, sino que ellos apuntaban hacia un camino o decían: este es el camino. Por ejemplo, el Islam enseña que para ser salvos hay que hacer obras. El Islam enseña que el camino hacia Dios es las obras, que hay que hacer buenas obras, que hay que ser buenas personas. Y nosotros sabemos por medio del Evangelio que no es así. Lo interesante aquí, hermanos, que Jesús, al decir que es la luz del mundo, Él no dice que no es un iluminado. Y no Él dice el camino es ese. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, hermano. Eso está
súper tremendo y es muy revelador, hermano. Él no es un iluminado, él es la luz, hermano. Él es la luz. Así que todo eso era el contexto perfecto, hermanos, para que Jesús se revelara como Mesías y que él revelara su divinidad como Dios. Jesús representaba la protección divina del pueblo de Israel al ser la luz. Él representaba el agua sanadora y salvadora y él era la luz para guiarlos a la vida eterna. En ese tiempo, hermanos, cuando Jesús estaba revelando en este contexto de los capítulos 7 y 8, muy probablemente Jesús tendría 32 años. Y esto que Juan nos narra en el capítulo 7 nos dice que a la mitad de la fiesta, en el capítulo 7 empezó a enseñar. La fiesta tenía 7 días, recordemos, y a la mitad, de acuerdo a lo que ya estudiamos las semanas pasadas, Jesús empezó a enseñar. Jesús habló a los asistentes a la fiesta y en su enseñanza empezó a decir que él venía de Dios. Dentro de la doctrina que él les predicaba, él empezó a reprender la hipocresía de la sociedad de ese tiempo. Y sus enseñanzas pues empezaron a causar envidia en la élite judía de ese tiempo, es decir, entre los fariseos y los saduceos, porque estaban viendo, esos líderes religiosos estaban viendo que la gente, que la congregación, que los judíos se estaban inclinando más a las enseñanzas de Jesús, que estaban viendo que estaban llenas de verdad. Así que esas autoridades, esas autoridades religiosas se empezaron a dar cuenta que si Jesús seguía creciendo, iban a perder su dominio sobre el pueblo judío. En Juan capítulo 7 versículo 32 nos dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes, los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, a la élite religiosa no le convenía, hermanos, que Jesús siguiera predicando porque ellos iban a perder sus privilegios religiosos y la autoridad que tuvieran. Aquí la Biblia nos habla de dos grupos, hermanos, de los fariseos y de los principales sacerdotes. Esos principales sacerdotes, hermanos, también eran conocidos como el grupo de los saduceos. Y esos principales sacerdotes, pues era la aristocracia sacerdotal de ese tiempo, era como el papa y sus cardenales. Eran todos aquellos que tenían que ver con el liderazgo del templo, los que hacían los sacrificios, todas las funciones sacerdotales en el templo era a cargo de este grupo, los principales sacerdotes. El otro grupo, hermano, los fariseos, ellos tenían más bien que ver con la interpretación de la ley, con el estudio de la Torá, y ellos eran los responsables de enseñar la ley de Dios al pueblo. Eso era la función de los fariseos. Los evangelios no dan mucha explicación acerca de otros grupos, pero en los contextos nosotros entendemos o sabemos que también existía otros grupos religiosos, por ejemplo, el grupo de los esenios, que era un grupo de personas judías creyentes que sabían que iba a venir un Mesías, pero que ellos se apartaron de la vida pública y se alejaron, hermanos, de vivir en una sociedad a los que ellos entendían que era contaminada por el mundo y se fueron a vivir a las montañas solos, hermano, a esperar la venida del Mesías solos. Ellos eran religiosos a su manera, esperaban la venida de Jesús, pero se apartaron de la sociedad, hermanos. A ese grupo se le conoció como los esenios. Ellos son los que vivían en las cuevas de Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. El otro grupo, hermanos, eran los celotes. Este grupo, hermanos, era como una especie, vamos a llamarlo así, de guerrilla de ese tiempo. Porque recordemos que en ese tiempo, cuando Jesús apareció, el área de Judea estaba dominada por el Imperio Romano. Y este grupito de celotes, pues eran como grupos revolucionarios que estaban en contra de la dominación romana. Y ellos, pues, de repente en grupitos atacaban al ejército, huían y estaban constantemente amenazando la autoridad romana. Esos eran los celotes, lo menciona Lucas en el capítulo 6 versículo 5. Menciona el nombre de una persona y dice que era el celote. Era un grupo guerrillero, hermano, de ese tiempo. Y dentro de ese grupo, hermanos, había otro grupo que se les conocía como los sicarios, hermanos. Qué interesante porque nosotros asociamos eso en nuestros tiempos con otra cosa, ¿no? Pero ese grupo de los sicarios, hermanos,
Se les conocía así porque ellos en su vestimenta utilizaban un arma, como una daga, y la palabra hebrea que se destinó para describir esa arma se traduce como sicaria o sicarios. Entonces, las las personas de aquel tiempo, a ese grupo los dominaron sicarios por la arma que utilizaban, una daga que traían escondida. Y ese grupito, hermano, la función de ellos era asesinar a todos los judíos que estuvieran a favor de la dominación romana. Ellos llegaban, asesinaban a una persona y se escapaban. Algo muy similar con lo que vivimos ahorita, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús, qué curioso que desde allá viene esa palabra, ¿no? Bueno, y todo esto estos últimos 2 grupos era porque Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y ellos tenían a un rey en Judea, pues, que era Herodes, pero, pues, todos sabían que era un títere del gobierno romano. Toda la región de Judea, la región de Galilea, pues, evidentemente estaban bajo la ley civil romana, y la ley religiosa, pues, era llevada a cabo por los grupos religiosos, que eran los fariseos y los saduceos. Para finales, hermanos, del capítulo 7 dice la Biblia que mucha gente empezó a creer en las enseñanzas de Jesús, incluso algunos fariseos, y entre ellos se menciona a Nicodemo. Así que todo esto pues empezó a poner en duda todo el sistema religioso de ese tiempo, ya que todos sabemos que Jesús les empezó a reprender porque habían perdido el rumbo. Los líderes religiosos de ese tiempo buscaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y Jesús los reprendió por eso, porque ellos buscaban un poder religioso y no buscaban la gloria y los mandatos de Dios, no buscaban darle la gloria a Dios. Por esa razón, empezaron a tomar acciones para matar a Jesús. Ahora, en el capítulo 8, la fiesta ya había acabado. Cuando entramos al capítulo 8, dice que cada uno, en el versículo 53 del capítulo 7, dice que cada uno se fue a su casa. Y con eso entendemos que la fiesta había acabado. Y después Jesús empieza a dar una descripción y empieza a decir que Él es la luz del mundo, hermano. Con esa gran declaración que Él hizo, los fariseos empezaron a confrontarlo. Ya curiosamente, hermano, los fariseos esperaron a que la fiesta se acabara, pues si tontitos no eran, ¿verdad? Se les iba a echar la gente encima cuando empezaron a confrontar a Jesús. Así que empieza una interesante discusión con Jesús, donde Él empieza a recalcar lo que estudiamos la semana pasada, empieza a recalcar su divinidad y la relación que tiene con el Padre. En los versículos 24 y 28 del capítulo 8 de Juan, Jesús hace una revelación muy importante, hermano. Juan capítulo 8, versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tengamos en mente la frase, yo soy, hermano. Vámonos al versículo 28 más adelantito, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esa frasecita, hermanos, yo soy, le caló a los fariseos porque ellos entendían perfectamente a qué se refería Jesús. Vamos a estudiar a qué se refería Jesús. Vámonos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué interesante, hermanos, porque
El nombre de Dios es yo soy. El Señor le dijo, yo soy. Vamos a explicar esto desde el punto de vista lingüístico, hermanos. La raíz hebrea del verbo ser o existir es una palabra que se conoce como hayat. De ahí viene otra forma que se pronuncia como eyet, que significa al mismo tiempo yo soy o yo seré. Y en el Antiguo Testamento, hermano, resalta mucho la palabra Jehová o Yahvé. Y esa palabra en el hebreo bíblico se refiere a ese verbo eyet conjugado en tres tiempos a la vez. Esto se refiere a que Dios siempre ha sido, que Él es y que siempre será. Está un poquito complicado entender esto, ¿no? Pero ellos en su lenguaje, en su idioma, entendían perfectamente a qué se refería. Si eso lo trasladamos ahorita a nuestros tiempos modernos, por ejemplo, en el idioma inglés existe el verbo to be, y ese verbo, dependiendo del contexto, significa diferentes cosas, ¿no? Yo soy, yo tengo, y cuando tiene una aplicación específica, se comprende más específicamente al español, porque el español, hermanos, es más complicado que el inglés. Los americanos batallan más en aprender el inglés que nosotros el español, perdón. Y esto es porque el español es muy específico. Nosotros en español tenemos esas frases muy definidas, no tienen distintas aplicaciones, sino que es muy específico, y en el inglés no, tiene distintas interpretaciones. De igual manera, en el hebreo de ese tiempo, esa palabra tenía 3 interpretaciones diferentes, y los judíos en su lenguaje entendían perfectamente a qué se refería. Así que los judíos, al conocer las escrituras, entendían muy bien la implicación de utilizar esa expresión. Ellos reconocían la referencia al nombre de Dios y por eso muchas veces reaccionaban con incredulidad o con hostilidad ante Jesús, porque Jesús no solo estaba identificándose con Dios, sino que estaba afirmando en esencia que Él era Dios, hermano. En Juan 8:32, Jesús le dice a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A qué verdad se refería Jesús, hermano? Porque allí el Señor está soltando otra gran verdad y está revelando algo muy importante que es el núcleo de nuestra fe, hermano. ¿A qué verdad se refería Jesús cuando dijo eso en Juan 8:32? Bueno, pues a la audiencia a la que se estaba dirigiendo, él se estaba refiriéndose a la verdad de su enseñanza, a la verdad de Dios, a la verdad sobre el pecado, a la verdad sobre el ser humano, sobre la redención, la verdad que los iba a libertad. En otras palabras, se refería a que Jesús mismo es la verdad. Jesús es la verdad que transforma y libera, y que al conocerlo a Él y a su palabra y al que lo envió, tendríamos entonces verdadera libertad, hermano. Así que cualquiera que nos pregunte ahorita cuál es la verdad de la vida, pues es Jesús, hermano. Él lo dijo, Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús, hermanos, es el yo soy. Él nos dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Los judíos entendían perfectamente eso, hermanos. Entendían muy bien esa frase del yo soy, y ese era el coraje que tenían con Jesús porque Él se estaba comparando con Dios. Pero era algo que ellos no entendían. Los judíos se ofendían y los fariseos se ofendían, y ellos decían, pero en su mentalidad humana decían, pero vamos a ser libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos de nadie, por ahí mencionan, ¿no? No somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. En su coraje le empiezan a responder a Jesús. Cuando históricamente sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel fue esclavo de muchos países. Fue esclavo de Egipto, fue esclavo de Babilonia, de Asiria, de Persia, de los griegos, y en ese tiempo eran esclavos de los romanos, o estaban bajo dominio romano, ¿no?
En ese tiempo, hermanos, de Jesús, cuando estaban sometidos bajo el Imperio Romano, dentro de la ley de Roma existía la ley de Emilia. Esa ley decía que un soldado romano tenía el derecho de exigir o de obligar a cualquier persona a que cargara su equipo militar por una distancia de 1 milla. Y Jesús nos mencionó algo de eso en Mateo capítulo 5 versículo 41. Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, haciendo referencia a esa ley romana, a la que estaban sometidos el pueblo de Israel en ese tiempo. Y entonces ellos en su coraje, pues, ¿cómo iban a decir que no eran esclavos? Si en ese tiempo eran esclavos, era más que evidente que eran esclavos. Vámonos a Juan capítulo 8 versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. En otras palabras, hermanos, ellos estaban afirmando que su propia naturaleza y linaje provenía de Abraham y ellos sentían mucho orgullo, pues, ellos presumían mucho eso, que ellos provenían del linaje de Abraham y es verdad, era mucho, era algo que ellos podían presumir bastante, ¿no? Sin embargo, Jesús los estaba confrontando e indicándoles que el ser descendientes de Abraham, pues no representa nada, si no hacían la voluntad de Dios. Ahora él estaba enseñando que lo que tenían que hacer era creer en el yo soy, o sea, en Jesús. Al mismo tiempo, los judíos estaban descalificando la procedencia de Jesús y estaban haciendo una alusión implícita a la concepción virginal de Jesús, sugiriendo que él fue concebido de manera inusual, o sea, en fornicación. Es lo que dice en el pasaje, en el versículo 41, dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Como a ellos ya les estaba doliendo lo que Jesús les estaba diciendo, entonces ahora ellos se la estaban revirando. Así, pues nosotros somos linaje de Abraham y tú naciste del pecado, ¿no? Evidentemente, ellos conocían la familia de Jesús. Jesús ya era famoso en ese tiempo por lo que estaba predicando. Así es que la gente ya sabía dónde provenía Jesús. Y nosotros sabemos, pues, que Él fue concebido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, pero en el pensamiento judío de aquel tiempo, María estaba comprometida y por lo tanto ellos pensaban que ella había engañado a su marido. Por eso ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Los judíos conocían, pues, evidentemente a su familia. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora en este diálogo Jesús los está confrontando a estos judíos que afirmaban creer en Él, pero en la reacción que estaban teniendo, pues estaban afirmando otra cosa, ¿no? Ellos se apoyaban en su herencia religiosa diciendo nuestro padre es Abraham. Y Jesús pues no niega el linaje histórico de ellos, pero cuestiona su autenticidad espiritual. Les dice Jesús, en esencia Jesús les dice, si verdaderamente ustedes fueran hijos de Abraham, entonces ustedes actuarían como Abraham actuó. Abraham recibió la verdad de Dios con fe y ellos, sin embargo, estaban rechazando la verdad que Jesús les estaba presentando. Así que Jesús les dice algo muy fuerte, les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Esa doctrina que Jesús les estaba transmitiendo. Y Él les dice, ustedes no me entienden porque no quieren escuchar mi palabra. Y es que ellos no querían, sino más bien no podían recibir la enseñanza de Jesús. Y eso era
no porque no tuvieran falta de conocimiento, hermano. Los judíos de ese tiempo conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien la palabra de Dios, hasta muchísimo mejor que nosotros. Así es que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero tenían algo en el corazón que les hacía que no entendieran lo que Jesús les estaba diciendo. Eso es algo del corazón, que mucha gente no se quiere arrepentir o reconocer la necesidad que tienen de Dios. Actualmente mucha gente no puede creer en Dios y no quiere creer en Dios por la condición actual en la que viven, hermano. Eso los limita a creer en Dios. Eso sucede actualmente. En ocasiones a mí me gusta escuchar los argumentos de un grupo que es ateo, hermanos, en YouTube. Y ellos en sus argumentos se ponen a discutir con cristianos y ellos piden una evidencia de que Dios exista. Y dentro de los argumentos de la discusión dicen, a ver, dice, demuéstranos que Dios existe y yo te voy a refutar que Dios no existe. Y los hermanos, pues de buena fe dicen, bueno, pues es que yo nunca lo he visto, nunca lo he tocado, pero lo puedo sentir, lo siente mi corazón, habla mi mente, habla mi corazón. Y estas personas le empiezan a cuestionar, ¿has visto un unicornio? No, pues no. ¿Lo has sentido? No. ¿Lo has tocado? No. ¿Hay evidencia científica de que existen? No. Entonces, y pues los hermanos pues quedan avergonzados, pues, porque no hay una evidencia, digamos, clara para ellos o científica, que es lo que esperan, de que Dios exista. Y empiezan a decir, háblanos acerca de algún escritor o personaje de influencia histórico que hable referencias fuera de la Biblia, aparte del historiador que todos conocemos, Claudio Josefo. Y pues todos los hermanos se quedan, no hay. En realidad sí hay, pero sí hay y bastantes hermanos, pero no los tenemos a la mano, ¿no? O sea, Dios levantó muchos hombres de ciencia como Pascal, Isaac Newton, Kepler, Galileo Galilei, gente de fe con un gran respaldo científico que creían en Dios. Pero nosotros como cristianos comunes, pues desconocemos esos datos y no podemos defendernos a veces. Y resulta ser que estas personas, hermanos, todos ellos son de la comunidad LGTB. Evidentemente, así se les ofrezca la mayor evidencia del mundo, así venga Albert Einstein y le diga Dios existe, van a decir que Dios no existe porque su corazón está cegado. Ellos no quieren y nunca van a reconocer que Dios existe. ¿Por qué? Porque no les conviene, hermano. No les conviene, porque ellos en su forma de vivir están a gusto, pues. Ellos disfrutan su manera de vivir ofendiendo a Dios o viviendo en el pecado. Y evidentemente van a buscar cualquier cosa para no creer en la palabra de Dios y pensar que están haciendo bien las cosas. Y el argumento principal es que no hay ley de Dios y que Dios no les va a reclamar nada de eso, no existe. Y pues era lógico, hermano, ¿no? No pueden entender esto y nunca lo van a querer entender porque no les conviene. Y curiosamente, algunos de ellos dijeron que eran hijos de pastores y que otros eran egresados de seminarios bíblicos. Algún punto en sus vidas, pues, decidieron abandonar la palabra de Dios por alguna excepción, no lo sé, pero su corazón ahorita, pues, está cegado, ¿verdad, hermano? Bueno, vamos al versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me cree. Al no creer en Jesús, pues estamos actuando evidentemente en su contra, hermano, siguiendo los deseos del diablo, que ha sido un homicida desde el principio. Nosotros si nos vamos al relato de Adán y Eva, al relato de Adán y Eva, entendemos perfectamente que ellos fueron engañados por el padre de mentira y ello los llevó a una muerte espiritual. Así que la naturaleza del diablo, hermanos, es ser un engañador y es ser un mentiroso. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto las oíd vosotros, porque no soy de Dios. En el versículo 46, hermanos, ahora Jesús está desafiando a los judíos a demostrar si él ha pecado. Por eso pregunta, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Jesús está poniendo delante de ellos su pureza y su inocencia ante cualquier acusación. A ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y pues evidentemente nadie se atrevó a redarguirlo, solo estaban levantando calumnias, como que él era nacido de fornicación. Jesús les señala que él es de Dios, que él escucha la voz de Dios, pero como ellos están envanecidos, como del grupito que hablamos ahorita, pues no pueden escuchar la voz de Dios. Un corazón envanecido o una persona que no tiene relación con la palabra de Dios, pues evidentemente nunca va a escuchar la voz de Dios. Y nosotros sabemos que Dios nos habla de mil maneras, de muchas maneras. Puede utilizar cualquier cosa para hablarnos. Y la principal fuente ahora en que Dios nos habla es su palabra. Eso lo dice en Hebreo, ¿no? Que en la antigüedad se hablaba con los profetas, pero que ahora Él habla a través del Hijo y es a través de su palabra. Cuando Israel fue reconocido como nación, hermanos, por allá en la década de los 40, el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel es proclamada como una nación independiente y reconocida por las Naciones Unidas, Israel fue invadida por todos sus vecinos. Y esa guerra fue conocida como la Guerra de los 6 días en Israel. Y los soldados israelíes, el ejército israelí pudo repeler la agresión y el territorio que les había dado la ONU, pues se duplicó porque los judíos al responder la agresión, pues conquistaron tierras que no les había dado la ONU y su territorio se había duplicado. Y dentro de esos avances militares o conquistas militares, pues ellos conquistaron muchas tierras que estaban habitadas por beduinos, por pastores, por otras personas, ¿no? Y el ejército israelí pues empezó a decomisar los bienes y las propiedades. Y dentro de de todos los decomisos que hizo, pues estaban los rebaños de las ovejas, ¿no? Recordemos que ahí había muchos pastores de ovejas, ellos viven mucho de la carne de las ovejas. Y un beduino, pues muy humilde, fue a presentarse con uno de los comandantes y les dijo, oiga, pues yo no tengo nada que ver con la guerra, no soy de ningún bando y ustedes decomisaron de lo que yo vivo, que es mi rebaño, dice mis ovejas. Me gustaría que me las regresaran, ¿no? Y los soldados israelíes pues tienen un corral enorme lleno de ovejas, ¿no? Y el soldado pues en tono de burla le dices, pues si me dices cuál de todas esas son, te las doy. Claro, y el pastor, hermanos, empezó a hacer ciertos sonidos y de repente entre todas las ovejas, entre toda la manada, se empezaron a mover cuerpos. Y esto es porque las ovejas empezaron a identificar la voz de su pastor, hermanos. Y que los animalitos empiezan a abrir camino entre todo lo demás, se salen y están a la puerta del corral, esperando a su pastor, hermano. Impresionante, ¿no? El soldado se quedó, pues no le quedó otra más que abrir el corralito y dejar salir a las ovejas para que se fueran con su dueño, con su pastor, hermano. Y eso es porque esas ovejitas sabían quién era su dueño, hermano. Así nosotros sabemos quién es nuestro dueño y escuchamos su voz de mil maneras. La fe auténtica, hermano, se va a demostrar por la respuesta por la respuesta a la verdad, no por una religión heredada, que era lo que Jesús les estaba reclamando a los judíos. Podemos tener religión, pero muchas veces no se tiene a Dios. En ese tiempo los judíos pues tenían escritura, tenían el templo, tenían religión, tenían tradiciones, pero no tenían a Dios en su corazón. No todos los que hablan de Dios pertenecen a Dios, solo los que escuchan la voz de Dios son los que son verdaderos hijos de Dios. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. En el versículo 48, los judíos, hermanos, ahora estaban respondiendo con más acusaciones y con más descalificaciones, intentando desacreditar a Jesús porque no había otra forma de poderlo confrontar porque les está diciendo la verdad.
Después de ser confrontados ellos con su identidad espiritual por la forma en que vivían, pues les caló. Y ellos estaban empezando ahora, no tenían otra herramienta con qué responderle, y la herramienta, pues, evidentemente fue ofenderlo, fue atacar a Jesús. En el contexto cultural de aquel tiempo, hermano, de los judíos, llamar a alguien samaritano, pues, era un insulto muy fuerte, ¿no? Era un insulto muy grande porque los judíos a ese grupo étnico lo consideraban como muy, muy marginado. Por lo tanto, llamar a Jesús samaritano, pues, era como ofenderlo muy profundamente, no era lastimar el ego, pero muy profundamente. Recordemos que Samaria, hermanos, era una región que se encontraba entre Judea y Galilea. Estaba poblada por personas que eran de ascendencia judía y gentil, quienes se habían mezclado. No tenían una sangre pura judía. Por eso los judíos le tenían mucho coraje o resentimiento a ese grupo étnico, porque ellos buscaban a Dios a su manera, pero no eran judíos, sino que eran descendientes de judíos de hace mucho tiempo, ¿no? Y los judíos los consideraban pues impuros. Actualmente, hermanos, este grupo étnico, los samaritanos, todavía viven, todavía existen. Y ellos viven en la zona conocida como Cisjordania, en esa zona de Medio Oriente. En cambio, los palestinos, hermanos, son otro grupo étnico descendiente de árabes. Ellos no tienen nada que ver con los descendientes judíos. Los palestinos viven en la Franja de Gaza y en una parte de Cisjordania. Y en una parte muy específica de Cisjordania existe este grupo a los cuales se hace referencia aquí en la Biblia, los samaritanos. Bueno, también, aparte de que a Jesús le estaban diciendo de que era samaritano, también le están diciendo que estaba endemoniado. En el 49 Jesús responde en su defensa y él dice que no, ya que él honraba a su padre. Evidentemente, una persona endemoniada pues nunca le va a dar gloria a Dios. Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En otras palabras, Jesús les dijo, yo no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo. Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Y en el versículo 51, Jesús no está diciendo que el creyente no vaya a morir físicamente, porque Él dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, ni que va a pasar por la muerte biológica. Eso pues evidentemente contradice toda la experiencia humana y por supuesto a la misma escritura, pero aquí lo que ellos no entendían que Jesús no se refería a la muerte física, sino a la muerte espiritual, hermano. Hace ya algunos años aquí en Arizona, hermanos, se estableció una secta en donde su líder, una mujer, ella decía que ella era Jesús. Y dentro de toda su teología torcida, ella basándose en esta palabra de que quienes guardaran su doctrina nunca verían la muerte física, aseguró que sus congregantes nunca se iban a morir, hermano. Eso fue ya hace 15 o 20 años tal vez, ¿no? Y sorpresa, hermanos, uno de sus congregantes se murió. Y como nosotros sabemos, Estados Unidos es el país de las demandas, pues evidentemente demandaron a esta persona, ¿no? Porque no se cumplió su doctrina, donde ella aseguraba que todos sus congregantes, ninguno se iba a morir. Y pues evidentemente es una falsa doctrina, hermano, ¿no? Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Así que cuando no podían refutar, hermano, la doctrina de Jesús, pues empezaron a etiquetarlo. Cuando la verdad es resistida, pues evidentemente el corazón empieza a fabricar argumentos. En esta gran pregunta, la cual pues evidentemente está cargada de mucha ironía, de mucho orgullo y de mucha ceguera espiritual, Abraham para los judíos, pues todos sabemos que representa un máximo referente espiritual. Por eso ellos dicen ni Abraham ni a los profetas vencieron a la muerte. Por lo tanto, en su razonamiento, Jesús no podía ser mayor que ellos.
y le preguntan: "¿Tú quién te crees? ¿Quién te crees que eres? Tú no eres mayor que nuestro padre Abraham", que era la gloria que ellos tenían en ese tiempo. 54, versículo 54, Jesús respondió: "Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios". Así que Jesús, revirando, respondiendo a la acusación que le estaban haciendo, sin defenderse a sí mismo, en lugar de entrar en una pelea de egos, Jesús reorienta toda la discusión a su Dios, a Dios el Padre. Y hay dos afirmaciones centrales. Jesús, hermano, no se autogloría, no se autoexalta. Su autoridad y gloria proceden del Padre. Él reconoce a Dios, él reconoce que no viene por sí solo, que no está buscando un reconocimiento humano y que él está afirmando una relación única con Dios. Así que la gloria que importa no es la que Jesús se pudo haber atribuido, sino que la que Dios concede. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí Jesús está haciendo una declaración triple muy clara y muy fuerte contra estas personas. Jesús dice que ellos deben conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Jesús sí conoce verdaderamente al Padre y la evidencia de conocerlo es guardar su palabra, hermano, hacer su voluntad. Eso no es un ataque, pues, emocional como ellos lo estaban haciendo, sino que era una evaluación espiritual a la cual Jesús les estaba recalcando hacia ellos, ¿no? Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aquí se está refiriendo a su padre, quien por fe y por revelación anticipó la obra del Mesías y se alegró de esa esperanza. En Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, incluyendo a Abraham. Estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que los judíos, hermanos, dentro de su ego y de su ceguera espiritual, no podían entender esto. Que el patriarca del cual estaban tan orgullosos de esa herencia cultural que tenían, él lo pudo entender. Él sabía, el Señor le reveló que en un futuro vendría un Mesías, vendría Jesús, y ellos no lo podían entender. En el versículo 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, hermano. Para ese tiempo en el cual Jesús estaba teniendo esta discusión con ese grupo de personas, habían pasado alrededor 2400, tal vez 2500 años del tiempo en que había existido Abraham. Por lo tanto, pues evidentemente esa pregunta pues era una burla irónica, ¿no? ¿Has visto a Abraham? Claro que no, hermano. Habían pasado más de 2000 años que él había existido. No era lo suficiente viejo ni lo importante para hablar de Abraham, era lo que le estaban diciendo en otras palabras. Pero en el versículo 58, hermanos, es una de las declaraciones más claras de la divinidad que Jesús pudo haber hecho en toda la Biblia y que Juan captó muy bien. Jesús, al decir, antes que Abraham fuese, yo soy, él no está diciendo, yo soy más antiguo que Abraham. Él está diciendo, hermanos, yo soy eterno. Y eso les calaba en el alma a los judíos, hermanos, que no entendían esto. Versículo 59, entonces ya con el coraje este de, ¿cómo tú eres Dios? ¿Cómo tú eres eterno? Dice la Biblia, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Qué está pasando aquí, hermano? Pues lo querían apedrear, hermanos. Era algo que estaba en la ley judía. En Levítico capítulo 24, versículo 16, en la ley judía, dentro de la ley judía, se permitía apedrear a las personas por castigo de blasfemia. Y los judíos
En su razonamiento humano estaban interpretando que era una blasfemia de Jesús decir que Él era eterno, que Él era Dios. Así que dice la Biblia que intentaron apedrearlo. Al intentar apedrearlo, pues estaban confesando que no entendían lo que Jesús estaba diciendo en el versículo 58. Y ellos, en su reacción humana, dijeron: pues vamos a matarlo. Así que, hermanos, en conclusión, en el capítulo 8 de Juan, en la narrativa que estamos teniendo, podemos encontrar que hay 8 niveles de rechazo a la doctrina de Jesús por medio de los judíos. La primera de ellas, el primer rechazo que le tuvieron a Jesús fue una contradicción en el versículo 13. Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Te están diciendo que tu doctrina, lo que estás diciendo no es cierto, lo están contradiciendo. Después caen en un cinismo en el versículo 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Se estaban burlando de él: ¿dónde está tu padre? Y nosotros no somos hijos de fornicación. Después viene una negación en el versículo 33 del capítulo 8. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No somos esclavos de nadie. Pues claro que sí fueron esclavos de nadie, ¿eh? Fueron esclavos de varias culturas. Y al no poder refutar la verdad que representaba Jesús, lo empezaron a insultar. En el versículo 48, nosotros leímos: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Así es que lo empiezan a insultar. Y por último, hermanos, en el 59 llegaron a la violencia. Lo querían matar a pedradas de acuerdo a la ley judía de ese tiempo, ¿no? Así que esos niveles de rechazo, hermanos, pues están muy presentes en la actualidad, ¿no? No sé si pudieron identificarse con alguno de ellos cuando a veces hemos querido platicar con gente que es muy necia y que de repente reacciona de esta manera, ¿no? Cuando se les confronta su verdad ante el pecado y de cómo la Biblia los desnuda, pues la gente reacciona de esta manera. Primero van a contradecirte que no es cierto. Yo voy a otra iglesia, yo tengo otra religión. Y después pues van a querer una evidencia física. Nadie ha visto a Dios. ¿Dónde está? ¿Quién lo hizo? La gente así reacciona ahorita, ¿no? ¿Quién hizo a Dios? ¿Dónde está? Y si Dios existiera, no pasaran las cosas malas que están pasando ahorita, dice. ¿Por qué atropellaron a esta niña? ¿Por qué secuestraron a esta persona? ¿No? ¿Dónde estaba Dios? Pues sentado en su trono, hermanos, pero lo que pasa es que lo que sucede en el mundo ahorita, hermanos, es la consecuencia del pecado de nosotros mismos. Nosotros mismos estamos provocando estas cosas, el pecado de la gente, la ceguera de la gente, esas personas que no tienen corazón y que no se tientan el alma por asesinar a alguien, por robar, por golpear. Es el pecado que está en ellos. No es que Dios no quiera, simplemente nos ha dado libertad a nosotros para que decidamos, tenemos libre albedrío, pero malamente escogemos lo malo. Y después seguimos hablando y la gente pues niega, ¿no? Niega: no, 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 yo estoy bien como vivo, yo no necesito nada más. Y si seguimos hablando, pues nos empiezan a insultar: a ti te lavaron el cerebro ahí donde tú vas, le tienes que ir a pagar al pastor. Cuando nosotros sabemos que es un compromiso voluntario que tenemos con Dios, dado el nivel espiritual que traemos, sabemos que tenemos que aportar, ¿no, hermano? Y en el peor de los casos, algunos llegan hasta la violencia, ¿no? ¿Cuántos sabemos que en regiones muy apartadas, como en Chiapas, por allá en Oaxaca, en la sierra, la gente saca los machetes y empiezan a defender su creencia, ¿no? Y eso sigue en la actualidad, perdón, hermano, sigue pasando igual. Mientras tanto, en las iglesias, hermanos, al igual que en aquellos tiempos, pues igual hay una falta de conocimiento de esto, de que Jesús es la verdad, de que Él es el yo soy, de que Él es el eterno. Hay una falta de conocimiento y en las iglesias se está predicando, hermanos, acerca de moralismo, de humanismo. A la gente se le está diciendo que la gente es empoderada, que es campeona, que Dios quiere verte rico, que Dios quiere verte sano, que Dios quiere verte empoderado, con carros, con casas, que Dios quiere verte próspero. Y la gente, hermanos, muchos de ellos están perdiendo la figura
de Jesús y están viendo a su pastor como el líder. Y hay incluso algunas denominaciones en donde los hermanos no pueden hacer nada o no pueden decidir nada si el pastor no les autoriza. Se han sabido casos en donde el pastor les dice a los hermanos con quién tienen que casarse, hermano. Se escucha ridículo, pero es cierto, hermano. Los hermanos no pueden hacer negocios si el pastor no lo autoriza. En algunas religiones que son muy autoritarias y ahí definitivamente hay un error doctrinal abismal, hermanos. Esas iglesias no tienen a Dios, no saben quién es el yo soy. Por eso es muy importante los discipulados, el que nosotros estemos muy agarrados de la palabra de Dios. Y otro gran problema que tenemos en las iglesias hoy, hermanos, derivado de todo esto que estamos aprendiendo, es que ahorita en muchas iglesias existen cristianos de segunda, tercera y cuarta generación que no son los que fueron sus padres o sus abuelos en las iglesias. Estas generaciones no se están apropiando de la palabra de Dios y ya están tomando muy a la ligera los mandamientos que el Señor nos dejó, ¿no? No hay problema si vamos a las discotecas, no pasa nada si yo voy a una fiesta y me emborracho, no pasa nada si yo ando con incrédulos, con gente con la cual el testimonio sería dudoso. Esas generaciones de segunda y tercera generación, hermanos, están abundando muchas de las iglesias cristianas hoy. Y evidentemente Jesús no vino a eso y no dejó eso, ¿no? Nosotros, en conclusión, debemos entender perfectamente cuál es el rol de Jesús en nuestra vida, hermano. Y lo acabamos de ver, Él es el yo soy. Él es el eterno, Él es la verdad. Y ahorita nosotros entendemos perfectamente en el Espíritu cuál es la verdad de la vida. Sabemos perfectamente que es Jesús en nuestro corazón la verdad. Y que fuera de eso no hay esperanza. Así es que nosotros, hermanos, estamos en la verdad y que el eterno está con nosotros. Bueno, hermanos, pues oremos y démosle gracias a Dios porque nosotros tenemos esta gran verdad con nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es emocionante descubrir estas grandes verdades, estas joyas que están aquí ocultas y que tú nos revelas, Señor. Nos queda muy claro que tú eres el yo soy, nosotros lo entendemos. Nosotros reconocemos que tú eres el eterno, Señor, y que tú te estás revelando, Señor. Que tú, Señor Dios Todopoderoso, le diste toda la gloria a tu Hijo y que la verdad de la vida gira alrededor de tu Hijo, Señor. Y la herencia que nos dio en tu palabra, Señor, nos queda muy claro. Esa es la verdad que tú nos has transmitido, el vivir bajo tu voluntad, mi Dios. Te pedimos que a todos los que nos congregamos aquí, nos ayudes a permanecer, Señor, en esta verdad, en la verdad de tu Hijo. Que este Hijo, Señor, nos mantenga, Señor, firmes en el camino, en el puente para llegar a ti, Señor, para estar a ti en una eternidad contigo, Señor. Que es lo que aspiramos todos los que estamos aquí, Señor. Llegar al final del camino a estar en una eternidad contigo, Señor. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestra familia, mi Dios, y que ellos también nos puedan acompañar en este camino y que ellos, mi Dios, puedan reconocer también tu grandeza, la grandeza del yo soy, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos.